todos estos árboles que se quedaron de pie no tenían hojas. Ellos están echando nuevos ahora. Quedaron casi todos sin hojas. Parecía una bomba nuclear lo que había caído. Parece como si cuando tú tengas oportunidad, si buscas imágenes de Google, que yo se lo dije a tu papá, esto parecía Una bomba como cuando que había caído una hubo bomba. buscando imágenes de los efectos de Chernobyl, de la planta nuclear de Chernobyl, tú ves que todo se veía bien seco, o cuando ustedes están en pleno invierno, que se caen todas las hojas, así mismo pasó aquí. Y aquí, como esto es tropical, nunca se van a caer todas las hojas de los árboles. Todo esto se quemó. Hay evidencia de lo branco que se acabaron los árboles. Todo se quemó. Y ahora pues la naturaleza está volviendo a renovarse. ¿Cómo pasaste la semana después de María? La semana después de María había tensión, no había agua, no había luz, ansiedad porque uno ve la destrucción en la naturaleza, crea ansiedad. Las palmeras de coco, mira cómo las hojas las rompimos. ¿Y todavía no tienen luz? Todavía no hay luz. Después de 3 meses. Después de 3 meses. Y pues, ¿cómo hacen las cosas día en día sin luz? ¿Y tienen agua? Sí, hay agua. Okay. Pues, Durante el día no hay mucho problema porque cuando uno trabaja afuera pasa el día normal, haciendo las labores del día normalmente. Los primeros días después del huracán pues uno estaba recogiendo y limpiando escombros en las casas, en las calles. Pero después cuando todo el mundo volvió a trabajar se hizo el diario normal. Todo el mundo pues sale a trabajar y durante el día no hay problema cuando hay luz del día. Por la noche, si no hay generadores, pues entonces uno se acuesta un poquito más temprano. Ya cuando oscurece, pues hay menos que hacer, no hay televisión, o escuchar algunas noticias en la radio, pero la noche es más difícil. Animalitos, las gallinas, conejos, esas cosas, pues todas esas estructuras se rompieron. Pero no eran estructuras tampoco bien hechas de carpintero, eran estructuras rústicas. Con jaulas densas, con sacos de alimentos. ¿habían animales aquí? Sí, gallinas. Pero Gallinas y conejos, pero yo los cambié. Y después lo que sobrevivió, que fueron bastantes, pues se vendieron o se salieron de allí. las guineas que nunca aparecieron. ¿Y cuándo decidieron irse a Florida? Ya después que habían pasado 2 meses después del huracán. ¿Y cómo hicieron esa decisión? Se tomó en familia. Decidimos, vimos el panorama de cómo estaba la situación, las cosas de la escuela, las escuelas que estaban cerradas, la falta de energía, todas esas cositas, según la fue analizando, pues decidimos movernos. ¿Y estabas nervioso? Sí, muy nervioso. Porque después de mucho tiempo, los que nos criamos y nacimos aquí, cada día se nos hace más difícil. Mientras mayores nos ponemos, es más difícil. ¿Piensa regresar a Puerto Rico algún día o quedarse en Florida permanentemente? Por lo menos mi plan es varios años en la Florida. Sí, quiero regresar después. ¿Cuántos años? Pues no sé, pero Pues creo que no tengo más preguntas, pero ¿hay algo más que quieran añadir? no, que nos vemos en la próxima entrevista.